Relato histórico. Es el tipo de texto narrativo en el cual se relatan sucesos reales en los que participaron personajes históricos. Su función es dar a conocer momentos centrales de la historia de una manera sencilla y fácil de comprender. Si estuviéramos hablando de México, algún personaje histórico, bueno, puede ser José Ortiz de Domínguez, Miguel Hidalgo, Morelos y Pavón, entre muchos personajes más. O se puede hablar de un suceso, de un hecho que ocurrió en la historia, como la independencia, la revolución, entre otros, o de algunos sucesos dentro de ese gran suceso. Es decir, bueno, cómo fue la economía en aquella época, cómo fue la educación, qué le pasó a las escuelas en ese momento. Pueden ser diversos sucesos acerca de lo que se puede hablar. Fuentes. Las fuentes pueden ser orales, escritas o gráficas. ¿Y qué significa con esto? Fuente es de donde se obtiene esa información. Una fuente oral es cuando una persona se lo cuenta a otra. Personas ya de edad que estuvieron en ese instante o que le contaron acerca de cómo estuvo ese momento escrito, lo que hay en los libros, lo que podemos ver en textos de relatos históricos, y los gráficos son aquellas imágenes que podemos apreciar de cómo pasó algo. Bueno, a su vez se dividen en primarias y secundarias. Las primarias son creadas en ese momento a que hace referencia, como la foto que ven de la derecha donde están varios presidentes sentados. Bueno, esa foto es de tipo primaria porque fue creada en ese momento de la historia. Y las secundarias es el análisis acerca de esas fuentes primarias, como un escrito acerca de por qué están sentados puros hombres o por qué llevan ese estandarte o por qué llevan muchas medallas. El orden cronológico se divide en tres momentos: el inicio, nudo y desenlace. En el inicio se mencionan la época, fechas, años y lugares en que sucedió ese relato histórico. El nudo es el clímax y se mencionan las posibles causas de por qué ocurrieron algunas acciones, y en el desenlace se mencionan las consecuencias que tuvieron dichas acciones y se da un cierre. Los verbos que se emplean en el relato histórico son dos: pretérito y copretérito. El pretérito hace referencia a las acciones pasadas y el copretérito son acciones pasadas pero que no se sabe en qué momento terminaron. Ejemplo, en un verbo infinitivo, que son aquellos que terminan en ar, er o ir, tenemos la oración preparar armas. El pretérito es preparé armas, o sea, fue algo que pasó y ahí se quedó y ocurrió. Copretérito es preparaba armas, no se sabe en qué momento acabó, y por lo regular el copretérito termina en aba o ia. Preparaba, comía, bebía, pero no se sabe, por ejemplo, preparaba, si la terminé de preparar o no terminé de preparar el arma. El narrador, que es quien cuenta el suceso, puede estar en primera persona, en el yo, cuando es el protagonista quien la cuenta, o en tercera, él, ella o ellos, que es un cronista que narra lo sucedido, es decir, otra persona que investigó, que leyó y puede escribir acerca de un suceso. El lenguaje que se ocupa es de estilo formal y se evitan términos coloquiales y regionalismos. Aunque no lo crean, hay estados que usan otras palabras a diferencia de otros estados. Por ejemplo, en el norte del país, de México, es muy común escuchar que a los niños les dicen huercos y acá les dicen niños. Bueno, pues ese es un regionalismo porque se habla por aquella región y por acá no.
Y un término coloquial, bueno, pues son palabras informales que nosotros ocupamos para referirnos a algo, pero eso solamente lo utilizamos entre conocidos, entre familias, amistades, pero no lo ocupamos al momento de escribir un relato, ya que se debe de emplear palabras precisas y correctas que todos entiendan y que la mayoría de las personas, bueno, pues las asimilen para que así me puedan entender acerca de la historia de la cual yo les estoy hablando. Sucesión y simultaneidad. Se organiza en dos tipos, diacrónica y sincrónica. Diacrónica es cuando se narra un suceso después de otro, en orden, y se narra, bueno, la causa y consecuencia de hechos que dan origen a otros. Y otro modo es la manera sincrónica, que es cuando se relatan acontecimientos simultáneos, hechos que ocurren de manera paralela. Para ello se emplean algunos adverbios de tiempo, como pueden ser mientras tanto u otros adverbios que ya empezaremos a conocer la próxima semana. Por ejemplo, una manera diacrónica puede ser: la independencia de México comenzó con el grito de Dolores la noche del 15 de septiembre de 1810. Después, la corregidora Josefa Ortiz salió en defensa con el grupo insurgente y así, orden en el que ocurrieron los hechos. Una manera sincrónica puede ser: mientras tanto, las personas que se levantaron en armas, se prepararon, etcétera, de cosas que ocurren al mismo tiempo en que estaba ocurriendo la primera acción, hechos que ocurren de manera paralela. Es todo, chicos. Saludos.